Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con los alumnos de la carrera de Dirección Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, con el Arzobispado de la Santísima Concepción y el Canal 9 Regional. Y esta vez vamos a hablar sobre la reforma universitaria, vamos a ver lo que está pasando en el mundo universitario y tenemos dos buenos invitados. En primer lugar tenemos a el profesor Cristian Schmidt, rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, la verdad que no está invitado, está en su casa, y también don Jorge Rojas, vicerrector de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio de la Universidad de Concepción, que también está en su casa porque ya miembros de la distinguida Universidad de Concepción han venido varias veces. Lo primero que quisiera preguntarles, voy a empezar por usted, ¿cómo ha visto estos cambios culturales en estos últimos 40 años? Yo lo he escuchado en varias oportunidades y tengo la impresión que ese es su tema y nos puede ayudar a comprender lo que está pasando hoy en Chile y en la región. Bueno, es un tema complejo, pero hay que indicar que siempre se vive en distintas épocas y a veces uno no se da cuenta que está pasando de una época a otra, ¿no? Y a veces no lo comprende la política ni tampoco lo comprenden, digamos, en las universidades, ¿no? Y en los últimos 40 o 50 años estamos viviendo un cambio muy profundo de época, podríamos decir, ¿no? Hace, digamos, 40 o 50 años vivimos una época demasiado política, que podríamos llamar superpolítica o sobrepolitizada. Por lo tanto, la política era lo más importante en las escuelas, en las universidades, en el trabajo, y obviamente también los partidos políticos eran los reyes del sistema, porque los que podían interpretar lo que pasaba. Esa era la época del poder, por lo tanto. Lo fundamental era la lucha por el poder, por las grandes transformaciones. Hoy día estamos viviendo una época que es menos política, o podríamos decir que la política pasó a la sociedad. Ese es el gran cambio, que es una época que yo le llamo societal, es una época de sociedad, por lo tanto, donde el actor principal, quizás por primera vez en la historia de la humanidad, es la sociedad, son las personas, son las comunidades, son los grupos humanos, son incluso los individuos en forma personal los que tienen un protagonismo muy grande. ¿A qué se debe eso? Al impacto de la ciencia, la tecnología, y que las personas, por lo tanto, tienen mayor nivel de subjetividad, ¿no? Claro. Ahora, usted, por ejemplo, bueno, estudió en la Universidad de Concepción, estudió Derecho, después estudió en Alemania, usted también estudió en Alemania. ¿Cómo ha visto este tiempo, y tal vez usted no se imaginó cuando era un joven estudiante de Derecho que iba a terminar siendo rector de una universidad, la Universidad Católica de la Santísima Concepción? ¿Qué perspectiva le ha cambiado? ¿Qué perspectiva le ha dado estar ahora desde la rectoría respecto a lo que usted vivía en su época? Bueno, yo entré en los años 80 a la universidad, en 1987. Qué joven usted. Todavía durante la época del gobierno militar, una época de mucha complicación política y también de efervescencia en el ambiente, lo cual se manifestaba tal como lo vemos hoy día también en paros y tomas, pero siempre con un trasfondo político de derrocar el gobierno militar. Eso era en definitiva el gran objetivo que los estudiantes tenían en esa época. Al mismo tiempo, en los años 80 estaba recién partiendo la ley de la reforma educacional del 81. Todavía eran escaso el número de estudiantes que estaba en las universidades a nivel nacional.
Si en lo esa comparamos, época, en los años 70, 75, 80, en el que yo estudié en la universidad, no alcanzaban a los 120.000. Así Y es. habían 7 universidades. Sí. Hoy día hay más de 60 universidades, más de 40 institutos superiores, 1.200.000 estudiantes repartidos 50 en universidades públicas, digamos, estatal y públicas, Sí. y el resto en privadas. Ya. bueno, en realidad hoy día tenemos 62 universidades, 27 que están en el Consejo de Rectores, los cuales se descomponen en 18 estatales y 9 universidades públicas no estatales, o también llamadas tradicionales. Y en total agrupan 707.000 estudiantes, estas universidades. Si agregamos además la formación técnica, los institutos profesionales. Ustedes tienen el Vigiló Y- Gómez, de hecho. Y el CFT Lota. CFT Lota, Claro. han venido varias veces para acá, extraordinario. Yo soy miembro directorio del CFT. Extraordinario, bueno. Entonces llegamos a un número de 1,2 millones de Claro. estudiantes, lo cual contrasta completamente con lo que sucedía en los años 80. Observamos, por lo tanto, un fenómeno de masificación de la formación universitaria, dejando de lado una formación técnica muchas veces, una formación artesanal que está ausente en el país. Y eso es el gran desafío que tenemos como país para los próximos años o décadas, de profesionalizar, entre comillas, también la formación técnica, artesanal, y de manera que no todos piensan que se te requiere pasar por la universidad para tener un bienestar, bienestar, económico, social digno. Quiero contarle algo, profesor. Sucede que hace un par de semanas atrás me invitaron a dar una conferencia a un congreso de filosofía, que se realiza en la universidad hace muchos años y es bastante conocido. Y después hay preguntas. Y una joven, había mucha gente en la sala, levantó la mano y me dijo, mire, sabe, yo estoy en primer año de medicina de esta universidad. Y ya me dijeron ya que en cuarto año se me iba a acabar el idealismo, se me iba a acabar este anhelo que tengo de servir a los demás, etc. La verdad que yo quedé impresionado. ¿Usted cree, sobre todo viniendo usted de Alemania, que ha visto tantos estudiantes, que en la universidad pasa eso, que los jóvenes llegan llenos de idealismo y el sistema, no sé qué, incluso nosotros mismos los adultos, le matamos los sueños a los jóvenes? Yo creo que es verdad eso, porque hoy día vivimos una sociedad más desutopizada, sin utopía. Qué terrible eso, ¿eh? Claro, porque las utopías siempre transmiten valores. Hay utopías que son cristianas, hay utopías que son, digamos, de izquierda o de centro, pero las utopías siempre implican ciertos valores, y esos valores tienen que ver con una concepción del hombre, de la sociedad, Claro, de la naturaleza. Y muchas veces en las universidades, en cierto nivel, se va a una profesionalización que es más técnica. Y en medicina, pero también en otras carreras, hay un impacto muy fuerte de las técnicas, y a veces hay un cierto déficit también de la formación básica en ciencias que también, por supuesto, que contribuyen a los valores, el conocer bien el cuerpo, la relación del cuerpo de los órganos, digamos, con la sociedad, con claro, el individuo y con la naturaleza. Entonces cada vez se usa, hay incluso mucha simulación en la formación, y las simulaciones son formas también abstractas digamos, de separación del individuo de la realidad real, ¿no? Entonces viene ese exceso de profesionalismo que tiene que ver con una tendencia mundial también, que es una tendencia a guiar el mundo por la técnica. claro, o sea, sea la importancia una de la técnica. sociedad Deshumanizada. tecnócrata donde Claro. el médico, digamos, es un técnico, Claro. pero este idealismo de curar, de sanar, no tiene un Claro. campo de acción real. ¿Usted piensa que el sistema económico imperante, donde se ha
potenciado tanto el libre mercado, la oferta y la demanda, como el valor regulador, ha influenciado negativamente en ello? Ha influenciado el consumismo, que es un consumismo además individualizador, y que, digamos, separa a los individuos. O sea que el modelo que estamos viviendo nosotros, que no es el modelo europeo, ¿no? Que es un modelo más norteamericano, ¿no es cierto? Es un modelo, digamos, de que el individuo se realiza por lo que compra, por lo que adquiere. Puede adquirir una profesión, cualquiera de ellas sea, o puede adquirir, digamos, un traje, o adquirir una casa, o adquirir un viaje para salir afuera, entonces, al extranjero. Es una sociedad adquisitiva. La sociedad adquisitiva, que es compradora, es una sociedad que vive permanentemente de la ilusión de la realización, una ilusión que nunca se realiza. Que no llega nunca. Que nunca llega. En cambio, en el pasado, claro, existían proyectos más de largo plazo. Ahora los proyectos casi no existen, son de corto plazo, es de vivir en el presente. Claro. Y el presente puede ser muy frustrante, sobre todo si yo tengo expectativas muy grandes, porque antes las expectativas en el fondo se programaban en el tiempo. Y decía, bueno, claro, yo ahora voy a estudiar, después voy a pololear, después me voy a casar, voy a tener hijos, voy a construir una casa, qué sé yo. Ahora hay jóvenes que no tienen nada, hay que decirlo, ¿no es cierto? Por supuesto. Y hay otros que a veces tienen demasiado. Y que ya lo tienen antes de haber hecho mucho esfuerzo por proceso de enriquecimiento de la sociedad o de su familia, qué sé yo. Entonces, es una sociedad que se ha ido deshumanizando. Eso yo creo que es lo que está pasando. Yo le dije a esta joven que resistiera, hay que resistir, y le puse como ejemplo a Ernesto Sábato. Ernesto Sábato fue una persona que dio un giro en su vida muy importante para ser fiel a su mandato, digamos. Realmente él tenía una vida muy interesante. Mire, dejemos de lado la violencia, lo que estamos todos en contra de la violencia, absolutamente. Dejemos de lado eso, pero vamos al centro del joven universitario. Usted, como rector, está en una universidad que tiene su prestigio aquí en Concepción, una universidad joven, 25 años, pero que ya está adquiriendo, digamos, una presencia. ¿Usted le encuentra razón a los jóvenes cuando protestan por el CAE, por el sistema de financiamiento, etcétera? Pero dejemos de lado el tema de la violencia, pero el fondo. ¿Le encuentra razón a los jóvenes? En muchos planteamientos los jóvenes tienen razón. Esta dinámica de competitividad, de desencanto generalizado que viven los jóvenes. Y endeudamiento. Asociado a un endeudamiento creciente de sus familias y el esfuerzo. Y también considerando los hogares de los cuales provienen, no son condiciones ideales para estar contentos, no son condiciones para felicidad. Entonces, la sociedad hoy en día es tremendamente exigente con las personas. La presión y las expectativas son muy altas, tanto de las familias como de los amigos, como de la sociedad entera. Y todos estamos insertos en una carrera para tener éxito. ¿Qué significa ese éxito? Muchas veces no se tiene claridad acerca de este tema. Y en ese sentido se produce el desencanto. Y ese desencanto se canaliza luego a través de reivindicaciones que pueden llegar a ser irracionales, pero que muchas veces esconden un trasfondo que es muy comprensible. Absolutamente. Y eso, el antagonismo que muchas veces los estudiantes generan frente a la autoridad y las masas de estudiantes o de poblaciones de la población que no detentan el grado de autoridad, es un antagonismo también artificial. No hay que olvidar que sobre todo en el tema universitario, las autoridades no son las autoridades tradicionales. No son, por lo general, son autoridades que no tienen una relación política ni militan en partidos políticos. Por lo tanto, el desencanto que uno observa
en la política uno no lo puede trasladar al mundo universitario. A propósito de eso... Un segundo, Sí. déjeme terminar la idea. Y lo mismo sucede con el tema empresarial. Existe un reproche a muchos empresarios que se observa en la sociedad y tampoco ese reproche se puede trasladar al mundo universitario. Pero sin embargo vivimos un tiempo en el cual el cuestionamiento de la autoridad en general está siendo muy primordial para los estudiantes y para otros estamentos de la sociedad también. Hay un libro muy interesante de Moisés Naim que se llama El fin del poder, y realmente da una visión muy interesante de cómo ha cambiado la autoridad. Hoy día la autoridad se gana y hay personas que pueden tener mucha autoridad pero ningún poder, y él decía que se ha enquistado la vetocracia, o sea, vetar todo lo que está aconteciendo y pasando muchas veces a una paralización de la sociedad. Pero mire, yo quisiera volver al punto suyo y a lo que usted planteaba. Tengo la impresión, no sé si estoy equivocado, pero usted como rector, usted como vicerrector de la Universidad de Concepción, que se está dando una discusión en el tema del financiamiento, etcétera, entre las autoridades de la universidad y el Estado de Chile, que en este caso está representado por el Ministerio de Educación, etcétera. Pero tengo la impresión que los estadios intermedios de la sociedad son un poco indiferentes frente a esta discusión. Por ejemplo, yo no he visto que el mundo empresarial dijera, oye, a nosotros nos interesa la universidad. Por ejemplo, la región, el futuro de la región está íntimamente unida al futuro de la universidad, de las universidades, sobre todo por los cambios tecnológicos. Y yo veo que hay una separación. ¿Cómo lo perciben ustedes en la práctica? Bueno, muy breve sobre el primer tema, creo que Naim, él no tiene razón cuando dice que hay un fin del poder. Yo leí el libro. Lo que ocurre es que hay un cambio en el poder. Un cambio del poder, claro. Claro, entonces pero hay una autoridad, un concepto de autoridad del siglo pasado, que obedecía a la era industrial más articulada y más centralizada, que está en crisis, y que no solamente en crisis, está obsoleto. Entonces hoy día hay relaciones más horizontalizadas. Tal cual. Más coloquial, como es el programa también. Claro. Y eso requiere de otro tipo de autoridad. Entonces lo que hay es una crisis de gobernanza de las instituciones, del Estado, de la política, pero también afecta a las universidades y a las empresas, ¿no? Hoy día eso tenía que ver con el cambio cultural que hablábamos antes. Es decir, el individuo quiere ser más considerado, sea este trabajador, sea una secretaria o un profesor o un estudiante. Y eso está bien, esos son cambios de la época. Pero a veces la autoridad es la última que se da cuenta, y la política también, es que está cambiando el sistema, ¿no es cierto? Entonces requiere de una renovación. No es que no va a haber autoridad en el futuro, quizás lo que va a haber es otro tipo de autoridad, otra calidad de autoridad que va a ser, por supuesto, mucho más eficiente, porque es una autoridad. Nosotros tuvimos en los países socialistas lo que se llamaba la planificación famosa centralizada, que planificaba por 5 años, pero nadie cumplía la planificación, porque se planificaba desde arriba centralmente y abajo nadie obedecía. Ahora, en relación a su última observación o pregunta o comentario, que me parece que es muy importante. Pregunta, observación y comentario. Sí, ya. Muy importante. Lo que pasa es que también el sistema que hoy día está siendo en cierto modo cuestionado, obedecía también a una lógica del pasado, a una lógica de separación de las funciones, que eso sería un modelo, digamos, taylorista, fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX en Europa, en que unos educan, los otros gobiernan, y los otros crean riqueza a los empresarios, ¿no es cierto? Bueno, hubo una época entonces gobernada la política, pero ahora todo eso está, digamos, más confuso, porque ahora todos quieren, en cierto modo, participar de las tomas de decisiones, y está poco claro, digamos, quién decide. Hubo una época, en el caso nuestro, de la época de la dictadura, en que el empresariado asumió el rol protagonista, ¿no? Y hubo una época, de la vuelta a la democracia, yo recuerdo, que era difícil hablar con los empresarios porque no pensaban que era necesario que ellos conversaran con la política ni tampoco con la universidad. Entonces ahí se produjo, digamos, una separación de actividad.
Eso ya ahora ya no existe porque también el empresariado se da cuenta de que requiere de conocimiento. Entonces ahora lo que están cambiando son de nuevo los roles. Estamos viviendo una transición de cambio de roles de las instituciones y como estamos pasando a una sociedad del conocimiento, las universidades están requeridas, digamos, fuertemente para tener mayor influencia, digamos, en la sociedad. También los profesores, por supuesto, y también los estudiantes, y la política tiene que reconocer que ahora para gobernar se requiere no solamente de una forma más horizontal de gobernanza, sino también de más información, de más conocimiento. Yo creo que aquí entonces es cuando las universidades, porque ¿qué hace la universidad? La universidad agrega valor, ¿no? Y agrega valor, digamos, a la región, a la sociedad, a las personas, a las personas, sobre todo, a las empresas, y a las personas sobre todo. Claro. Y claro, todavía no todo el mundo está agregando valor, por supuesto, porque también vivíamos en la universidad en una época de formación de profesionales. No todo profesional agrega valor, en el sentido digamos, de agregar más bien, digamos, a un producto, a la elaboración de la madera o qué sé yo. Lamentablemente, profesor, y con esto terminamos para ir a la segunda parte, los grandes hechos de corrupción que hemos tenido en Chile este último tiempo han venido de las élites más cultas. Y yo creo que ese es un tema que tiene que hacernos pensar mucho. Se acabó el tiempo, vamos a una pausa. Escríbanos, por favor, a @pediálogo, háganos sus comentarios, porque todos estos programas surgen del interés que usted tiene en los temas. Hacemos una pausa y volvemos. Aquí estamos nuevamente con el profesor Cristian Schmidt, rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y el vicerrector de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio de la Universidad de Concepción, Jorge Rojas. Entremos ahora a la reforma universitaria. Ustedes dos instituciones pertenecen al CRUCH, pero no son universidades estatales y son tremendamente orgullosos de su carácter, de corporaciones privadas, sin fines de lucro, que prestan un servicio a la sociedad. ¿Cómo ve usted la reforma? ¿En qué va a terminar? ¿Qué seguridad nos puede dar de seguir trabajando en la senda que lo hemos hecho con libertad, con nuestra identidad? ¿Cómo ve usted el tema? Empecemos aquí por el profesor Schmidt. Bueno, en principio la necesidad de reformar está clara. Ya. Todos reconocemos que el sistema de educación superior en el país requiere una reforma. La discusión está en el cómo. También reconocemos que se requiere fortalecer la educación estatal, educación superior estatal, pero sin embargo no estamos para nada contentos con el proyecto de ley tal como ingresó hace unas pocas semanas al Congreso Nacional. ¿Cuáles son los puntos más complejos, en su opinión? Primeramente nosotros, como universidades públicas no estatales, hemos contribuido a lo largo de la historia del país y a lo largo de la historia de nuestras universidades, a la región, a la sociedad en la cual estamos insertos. Entonces, el proyecto de ley viene a desconocer esa contribución, viene a desconocer el rol que cumplen las universidades públicas no estatales, dado que dividen y simplifican el panorama de universidades a nivel nacional, dividiendo simplemente y distinguiendo entre universidades estatales y universidades privadas. Las universidades estatales, como ya decíamos, son 18, las universidades privadas son las 9 universidades públicas no estatales, más las 35 universidades privadas creadas después de 1981, las privadas. Entonces, el no distinguir y en definitiva colocar y desarrollar los mismos parámetros
para nuestras universidades que hemos contribuido con bienes públicos, que hemos contribuido con desarrollo social en nuestras regiones y colocarnos al mismo nivel como una universidad que, como ya sale en los medios, muchas veces persiguen fines de lucro ocultos. Es una injusticia. Es una injusticia que implica no reconocer nuestro rol, no valorarlo y en definitiva perjudicarnos también financieramente, porque ese no reconocimiento luego se traduce también en financiamiento. Claro. Y eso es lo preocupante. Además, especialmente preocupante porque somos universidades de regiones. Y en ese sentido también se genera un impedimento para seguir desarrollándonos, para seguir con nuestro proyecto educativo y también para nuestras aspiraciones a mejorar la calidad de nuestra docencia, la calidad de nuestros posgrados, la calidad de la investigación. Justamente le iba a preguntar eso. Una de las características que tiene la Universidad de Concepción, bueno, y la Universidad Católica va avanzando en esa línea, pero es mucho más joven. Ustedes tienen 96 años, van a cumplir 100 años prontamente. Es un fuerte énfasis en la investigación. O sea, la investigación forma parte del corazón de lo que se llama las universidades complejas. Y ustedes aspiran a eso, digamos, ya, o sea, no aspiran a ser una universidad solamente donde saquen profesionales, sino que además generar conocimiento a través de la investigación. ¿Usted siente que con este proyecto de ley van a poder seguir haciendo la investigación que han hecho hasta hace siempre o cree que va a haber mayores dificultades? Pero yo tengo la impresión que la Universidad de Concepción, si la investigación que hace sería otra universidad, la verdad, porque ahí ustedes tienen muchos fondos, muchos han incrementado mucho todo lo que tiene que ver con la tecnología, han hecho patentes importantes. ¿Cómo ven ustedes eso, digamos? A propósito de lo que decía el profesor Schmidt. Bueno, yo creo que la Universidad de Concepción va a seguir siendo lo que es, lo que ha sido, lo que es, con o sin reforma. Ahora, la reforma, porque hasta ahora ha sido, como ha sido la Universidad en General del Cruz, han sido universidades que han prestado servicio público a pesar de la ausencia del Estado, porque yo creo que hay que ser más fuerte con el Estado y esta discusión, digamos, con el nivel, digamos, de discusión que se está dando en el Parlamento, en el gobierno. El Estado abandonó las universidades, históricamente. Y, digamos, si lo comparamos con antes del 73. Yo estudié en la Católica del Paraíso, mis primeros estudios de pregrado, ¿no? Y la universidad, igual que ahora, pero era gratis, ¿no? Claro. Era gratis, y todas eran gratis, todas estaban, digamos, apoyadas por el Estado. Tuvimos un sistema público, y en aquella época nunca una discusión si las universidades estatales, esa discusión no existía. Esa es una discusión que tiene que ver ahora con las privatizaciones, que de repente aparece como que el Estado no sé de dónde salió, parece que el Estado no hubiese existido todo este tiempo y de repente dicen, no, si nosotros somos del Estado, ustedes no son del Estado, ustedes son privados. ¿Ya? Esa es una discusión típica de hoy, digamos, pero antes esa diferenciación no existía, digamos, y la Católica era tan buena como esto era en la Chile, ¿no? Y en Santiago era la misma historia. Entonces, digo, a pesar de la falta de apoyo del Estado al sistema universitario, al CRUCH, las universidades han hecho muchísimo más de lo que hubiesen hecho si hubieran tenido un respaldo financiero, digamos, del Estado, si el Estado hubiese asumido su responsabilidad con las universidades, con el conocimiento. Entonces la universidad, y esos esfuerzos lo han hecho sus académicos, sus autoridades, digamos, y la comunidad que les ha respaldado, ¿no es cierto? Entonces, esa es la primera cosa. Lo segundo es que lo que hoy día se requiere, en realidad, es fortalecer un sistema público de educación superior, no un sistema estatal. La ley en eso, yo pienso que la ley, el proyecto de ley no se hace cargo del estudio de la historia republicana universitaria del país. Y la historia republicana del país es lo que decía el rector Schmitz, que esto es un conjunto de universidades, algunas de propiedad del Estado y de otras no de propiedad del Estado, católicas y privadas como la Universidad de Concepción, pero surgidas desde la comunidad.
Claro. ¿Y qué es más público que algo surgido de la comunidad? Claro. ¿No es cierto? Y que ahora se apropian de lo público como que viniera del Estado. Eso es una discusión falsa. A nivel mundial, lo público no es sinónimo de estatal. Entonces, por eso yo digo que lo que hoy día se requiere, por supuesto que hay que fortalecer las que son universidades del Estado. Y eso yo lo digo siempre, el Estado debía financiar los 100% de las universidades del Estado, porque son sus universidades, ¿no es cierto? Pero lo que el país requiere no es un sistema de universidades estatales, sino un sistema público. Claro. Y público es la Universidad de Chile, son las universidades del Estado y son las universidades del CRUCH. O sea, ¿qué es lo público? Público es en la discusión de la UNESCO, en la concepción de la UNESCO, son las instituciones de educación superior que producen bienes públicos. Y nosotros producimos bienes públicos. ¿Qué es lo que es un bien público? La educación es un bien público, el conocimiento es un bien público, claro, la tecnología es un bien claro. público, la investigación es un bien público, el crear patentes, el hacer transferencia de conocimiento es un bien público, el transformar a jóvenes que provienen de un sistema de educación precario como es el nuestro, de la educación media, en grandes profesionales, es agregar valor, digamos, a la sociedad, a los jóvenes, para que sirvan públicamente a la sociedad. O sea, hoy día el conocimiento es público porque además lo genera la sociedad, no lo genera, digamos, el Estado. O sea, eso esto es medio chival, digo yo, el archivo estatalista o qué sé yo. A propósito de eso, bueno, ustedes tienen experiencia, han viajado, los dos han estudiado fuera. De todo lo que conocen, ¿cuál sería el modelo mejor que ustedes han visto en otras partes del mundo? Porque hay países donde hay una mezcla, hay otros donde es mucho más, las universidades son más del Estado, otras son más privadas. Por ejemplo, de lo que ustedes han visto, ¿dónde se sienten cómodos pensando en nuestra razón de ser, que es justamente transmitir conocimiento para prestar un servicio público, digamos? Bueno, en realidad no existe el sistema ideal. Ya, bueno. Hay que partir de esa base. Si lo comparamos con Europa, específicamente el caso alemán, que es el que más conozco, el 98% de las universidades son estatales. Y luego existen unas pocas universidades que son privadas y que no tienen gran significado. ¿Estatales y también gratuitas? Así es. Ya. Así es. Entonces el sistema alemán está basado en una realidad completamente distinta a la chilena, en que el Estado desde siempre ha tenido una presencia fuerte en el país y en la sociedad. Aquí, si lo comparamos con nuestro país, hay que reconocer las raíces y la realidad histórica. El Estado fue y sigue siendo centralista y no fue capaz de desarrollarse a lo largo del amplio y extenso territorio nacional. Por lo tanto, en nuestra historia, el Estado entregaba funciones a, entre comillas, entidades privadas. Y así nace la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Concepción, la Universidad Austral de Chile, como entidades delegadas por el Estado para cumplir una función social y pública en sus respectivas regiones. Entonces, esto no es solamente una herencia del gobierno militar y del modelo neoliberal. Esto obedece también a una realidad histórica en la cual el Estado no tenía la capacidad para estar presente en todo el territorio nacional. Y eso es lo que hoy en día se pretende, de cierta manera, desconocer también. Pensando en los jóvenes, hay mucho talento que se pierde. De hecho, todavía en Chile hay colegios donde ningún joven entra a la educación superior. Una mamá me decía, qué terrible para mí, por mi pobreza, tener que poner a mi hijo en este colegio donde nadie ha entrado a la universidad. Es decir, tiene talento, inteligente, y lo estoy en cierto sentido condenando por mi pobreza. ¿Ustedes sienten que están contribuyendo a romper el círculo de la pobreza en sus propias universidades? O sea, ¿ustedes viven esta experiencia de ser transformadores de sociedad a través de la educación, o tienen todavía esa sensación que la tengo yo, ¿ya?, que se pierden muchos
talentos en virtud de la pobreza de las personas. ¿Cómo lo viven ustedes eso? Sí, al respecto, algunas cifras. Eso. En la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el 73% de nuestros estudiantes de pregrado son primera generación que acceden a la universidad. ¿En la Universidad de Concepción cuánto es? Bueno, es un altísimo porcentaje, pero quizás el dato más interesante es que prácticamente el 90% de los estudiantes de la Universidad de Concepción provienen de los colegios municipales y privados subvencionados. Y que son, digamos, de familias en general sector medio hacia abajo. Así es. Entonces, si lo vemos con la Católica de Santiago, claro, pero la Chile, o sea, la estructura, digamos, social es distinta. A la inversa, digamos. Sí. ¿Y la Católica es similar? Sí. En el caso nuestro, 91,5% proviene de colegios municipales o subvencionados. O sea que el perfil de estudiante es bastante similar. Sí, pues. El 67% de nuestros estudiantes de primer año tienen el beneficio de gratuidad. Ya. En promedio, a nivel de todo el estudiantado de pregrado, esta cifra llega a un 51%, también uno de los más altos a nivel nacional. ¿Y en la Universidad de Concepción, perdón, para ir haciendo la comparación? ¿Cuál era el de la gratuidad? La gratuidad. Estamos en un 40%. 40%. Un 40%. Okay. Y luego el 90% de nuestros estudiantes provienen de la región del Biobío. ¿Y ustedes? También muy alto, como 90% provienen de la región. O sea, podríamos decir que la Universidad de Concepción, en ese ámbito, Universidad de Concepción, Universidad Católica, Universidad del Biobío, tienen más o menos el mismo perfil. Ahora, una pregunta personal, por favor. Sobre ese punto, estas dos universidades hay que considerar que realizan un esfuerzo educativo enorme. Sí, claro. Porque muchas veces acceden estudiantes que vienen mal preparados de la enseñanza media y transformarlos en profesionales con un desarrollo integral como persona es un esfuerzo educativo incomparable con una universidad católica de Chile, con una universidad de Chile. Llegan alumnos con 750, 800 puntos. Que vienen ya bien preparados. Entonces, ese esfuerzo educativo mayor se realiza por lo general en regiones. Desde que yo estoy en Concepción, un dolor que hay, digamos, en la universidad, en la deserción, ¿ya? Así es. Bueno, y de hecho nosotros conversamos mucho con los estudiantes y hay muchos que a pesar de la gratuidad no logran salir adelante por la pobreza. Eso es increíble. Pero quisiera hacerle otra pregunta más personal. En general, ¿qué es lo que piensan ustedes que le falta a la universidad? Yo tengo la impresión que en general falta más pensamiento duro, más arte, más cultura, más música, más poesía. Tengo la impresión que es tanta la exigencia académica de su propio mundo que los alumnos se encierran un poco. ¿Ustedes comparten esa tesis? Yo creo que todo lo que usted dice tiene razón, todo eso falta, pero además lo que falta yo creo es más intercomunicación interna, que es lo que permite que haya confianza, digamos, mutua. Entre las propias... Entre los profesores, digamos, entre los profesores y los alumnos, entre los propios alumnos, porque lo que ocurre es que cada uno se encapsula, digamos, y vive en su mundo encerrado y con mucha frustración y enfermedades, porque el ser humano es un ser social, eso ya está dicho hace mucho tiempo, y nosotros somos solamente seres humanos en tanto cuanto vivimos en la relación con otros, en la comprensión, en el entendimiento, digamos, y a veces muchos conflictos que se producen porque justamente no hay esa intercomunicación humana y esa generación de confianza. Hoy día se habla mucho de la desconfianza y efectivamente Chile es un país con altos niveles de desconfianza. Y parece que en la sociedad penquista es peor todavía la desconfianza y el chaqueteo, ¿no? Pero eso es un problema no de ahora, eso es un problema histórico que viene de la época de la colonia, ¿no es cierto? Nosotros siempre hemos sido un país desconfiado y la desconfianza tiene que ver con la falta de movilidad social. O sea, una sociedad que no tiene cauces, digamos, que no tiene espacios para que los individuos
progresen, es porque también hay una forma de estructuración de la sociedad que impide que los que están más abajo puedan subir. Eso sí está cambiando, pero cambia muchas veces a fuerza de golpe, y eso no está bien, porque entonces lo que falta, digamos, es más comprensión para que la gente se sienta que está siendo atendida, que está siendo cuidada. A pesar de eso, lo que dice el rector es muy cierto, de que el esfuerzo que hacen las universidades por transformar estudiantes que no por su responsabilidad, sino por un condicionamiento sociocultural, histórico y territorial, vienen con mala preparación. Es un esfuerzo enorme que hay que hacer, que el Estado no reconoce. El Estado chileno no reconoce esos esfuerzos que se hacen en la región para transformar personas, digamos, que podrían ir por el camino, digamos, de seguir deteriorándose como personas humanas y transformarse en individuos profesionales de calidad que después van a servir a sus regiones y al país y a su familia. Entonces, ese yo creo que es el mejor ejemplo, del servicio público que realizan las universidades en la formación de buenos profesionales, las universidades regionales. Por eso yo digo que el modelo nuestro, yo creo que debería acercarse más a un modelo europeo, por supuesto, en términos generales, que tampoco son perfectos, pero el modelo europeo, en el caso del modelo alemán, es un modelo público en realidad, porque las universidades tienen financiamiento del Estado, pero también de las regiones. Claro. Yo viví 20 años en el Estado Bajo Sajonia, entonces en la universidad donde yo trabajé y estudié, los profesores no tienen que preocuparse de a través de los proyectos financiarse a sí mismos, más o menos, porque eso ya es demasiado neoliberal. Si fuera por los neoliberales y el mercado, nosotros ya habríamos disuelto las universidades, porque acuérdense que también hay fundamentalismo, digamos, muy digamos, radicales en el planteamiento teórico. Usted que se conoce, digamos, de esta discusión, algunos dirían fin a las universidades, o sea que no haya más universidades. Eso ya se ha discutido en algunas oportunidades, ¿no es cierto? A propósito de estar encapsulado, fíjese que el Papa nos ha dicho en reiteradas oportunidades: prefiero una iglesia en salida, que sale herida, a una iglesia encerrada en sí misma que se enferma. Y por Dios que es cierto. Y fíjese que lo que cuenta el profesor es un tema que siempre se está conversando: cómo vincular más la ciencia con la filosofía, con la teología, con el arte, con la medicina. Yo creo que ese es un esfuerzo que tenemos que hacer, y justamente Diálogo lo que pretende es eso, o sea, encontrarse con personas muy distintas. Ha sido una conversación muy interesante, muy grata. Escríbanos @pediálogo y por favor díganos qué tema quiere conversar. Lamentablemente el tiempo se acabó. Aquí les tengo un regalo muy bonito, es el Canto a lo Divino del Bicentenario de Chile. Esta es una edición hecha por la Universidad Católica de la Santísima Concepción, del Instituto de Teología. Muchas gracias. Y yo le agradezco, don Jorge, don Cristian, esta posibilidad que hemos tenido de conversar temas tan interesantes, y no será la primera vez. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.